Buenos días para todos. A continuación, vamos a socializar nuestro protocolo Equipo de Respuesta Rápida en Adultos. Quien les habla, Julio Alberto Liscano Duarte, auxiliar área de la salud, en compañía del doctor Daniel Alexis Mendoza Liscano, médico anestesiólogo e intensivista. Definición. Los equipos de respuesta rápida fueron incorporados para intervenir en la atención de pacientes con deterioro clínico inesperado. Estos equipos son componentes claves de los sistemas de respuesta rápida que fueron creados debido a la falta de respuesta de los servicios médicos ante el deterioro del paciente, falla de rescate, que lleva a los episodios adversos graves. Objetivos. Objetivo general: implementar un equipo de respuesta rápida en el Hospital Universitario Erasmo Meos que permita reducir la mortalidad de los pacientes en sala de hospitalización adultos, mejorando así la calidad y atención en salud. Objetivos específicos: optimizar el número de admisiones planificadas en la UCIN, fortalecer la seguridad de los pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Erasmo Meos, reducir el número de paradas cardíacas en salas de hospitalización adultos del Hospital Universitario Erasmo Meos, prevenir la transferencia inadecuada de pacientes a áreas de alta dependencia que no lo requieran. Definiciones. Sistema de atención de respuesta rápida. Conjunto de actividades administrativas que buscan detectar el deterioro del paciente e intervenir rápidamente. Equipos de respuesta rápida. Personal entrenado que detecta e interviene rápidamente en los pacientes con deterioro de su condición clínica, demostrable mediante parámetros objetivos. Respuesta del equipo. Son las directrices e intervenciones que el equipo de respuesta rápida indica y los demás profesionales ejecutan. Detención. Basada en historia clínica del paciente, examen físico, alteración de los parámetros fisiológicos de los sistemas cardiovascular y respiratorio para alertar al equipo. Intervención. Proceso de tratar y corregir la enfermedad o lesión teniendo en cuenta la máxima de cuidados críticos de minimizar la morbilidad y prevenir la mortalidad. Reevaluación. Asegura que el tratamiento sea adecuado y reenfocado para la gravedad de la enfermedad o lesión y su estado evolutivo. Comunicación efectiva. Mayor fuente de lesión y muerte en el cuidado de la salud son los errores de comunicación. Trabajo en equipo. Es mucho más efectivo el progreso del paciente cuando se trabaja en conjunto y cada parte del equipo médico aporta su entrenamiento especializado. Falla de rescate. Es la falta de acción, no actuar de inmediato o no intensificar la atención médica en proporción a la gravedad y puede generar un episodio adverso grave. Alcance. Servicios de hospitalización. Y además se excluyen los siguientes servicios: cuidados post-anestésicos, urgencias pediatría, unidad de cuidados intensivos adultos y unidad de cuidados intermedios. ¿Por qué es importante un equipo de respuesta rápida? Un equipo de respuesta rápida permite la identificación y estabilización temprana de estos pacientes, reduciendo la incidencia de códigos azules y aumentando las posibilidades de supervivencia. Actualización de protocolos médicos.
Este protocolo se actualizará cada 2 años o según la necesidad. Por ejemplo, revisión de directrices, incorporación de nuevos tratamientos, modificación de procedimientos, capacitación del personal. En los equipos de respuesta rápida tenemos los dispositivos médicos, equipos biomédicos, dispositivos para la permeabilización y manejo avanzado de la vía aérea, máscara de oxígeno Venturi, kit de nebulización adulto, bolsa autoinflable, guía de Eastman o Boogie, máscaras laringeas 3, 4 y 5, laringoscopio, valvas de laringoscopio, tubos orotraqueales y aspirador, equipos biomédicos, dispositivos para permeabilizar y manejo avanzado de la vía aérea. Continuamos con cánulas de Guerin adulto, monitor de signos vitales, bombas de infusión. Siempre se debe disponer para el equipo de respuesta rápida. Tener esto presente. Listado de dispositivos médicos e insumos institucionales y stock definidos por pisos hospitalarios en los carros de pago. Medicamentos. Tenemos adenoxina, 6 miligramos por 2 ml ampolla. Destroza al 10%, 500 cc. Amiodarona, 150 miligramos, 3 ml. Atropina, 1 miligramo por 1 ml ampolla. Metoprolol, 5 miligramos, 1 ml ampolla. Labetalol, 100 miligramos por 20 ml ampolla. Nitroprusiato, 50 miligramos ampolla. Salbutamol inhalador. Verudual, gotas para nebulizar. Adrenalina, 1 miligramo, 1 ml ampolla. Midazolam por 5 miligramos o 15 miligramos ampolla. Fentanil, 0,05 gramos ampolla. Becuronio por 4 miligramos o 10 miligramos ampolla. Flumazenil por 0,05 miligramos ampolla. Naloxona por 0,4 miligramos ampolla. Bolsas de soluciones cristaloides en solución salina al 0,9%, 500 cc y lactato de Ringer 500 cc. Norepinefrina 4 miligramos ml ampolla, hidrocortisona por 100 miligramos ampolla, bicarbonato de sodio por 20 miliequivalentes ampolla, gluconato de calcio por 2000 miligramos ampolla, gluconato de sodio ampolla por 20 miliequivalentes sobre 10 ml, gluconato de potasio ampolla por 20 miliequivalentes sobre 10 ml, fuente de oxígeno fija y portátil. A continuación, continúa con ustedes el doctor Daniel Alexis Mendoza Liscano, quien es el líder del equipo de respuesta rápida. Bueno, entonces para continuar es importante tener claro si el equipo de respuesta rápida es efectivo o qué evidencia tenemos. Entonces, este es un estudio de Critical Care publicado en el año 2005, una revisión sistemática y metaanálisis donde se reúnen los principales estudios de equipo de respuesta rápida. Y como podemos observar, en la relación de riesgo en cuanto al paro cardiorrespiratorio en el servicio de hospitalización cuando se implementa un equipo de respuesta rápida se disminuye aproximadamente un 35%. Este Flores plot nos muestra la relación de riesgo en cuanto a la mortalidad en los hospitales después de que se implemente el equipo de respuesta rápida. Y como podemos observar, la mortalidad se disminuye aproximadamente un 12%. Eso es lo que nosotros estamos buscando con la implementación de nuestro protocolo en la institución, poder disminuir la mortalidad en los servicios de hospitalización. Las escalas de respuesta ante deterioro clínico son dos, el MUSE, que es el score de alerta temprana modificada, o el NEWS 2,
que es el Score de Alerta Temprana Nacional 2 porque se actualizó en el año 2017. Estas escalas han sido validadas en pacientes obstétricas, por lo tanto lo podemos utilizar en el servicio obstetricio y se ha logrado demostrar que disminuye la mortalidad aproximadamente en un 7.7% en esta población. Entonces, la mortalidad aproximadamente se disminuye entre un 7 y un 12%, como lo dicen los principales estudios. ¿Cuáles van a ser nuestros miembros del equipo de respuesta rápida? Entonces, está conformado por los médicos intensivistas del Hospital Universitario Erasmo II, los médicos generales de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Universitario Erasmo II, los médicos de hospitalización del Hospital Universitario Erasmo II, fisioterapeutas de hospitalización del Hospital Universitario Erasmo II, jefes de enfermería a cargo del paciente hospitalizado que presenta el deterioro clínico y especialistas a cargo del paciente hospitalizado en el cual se presenta el deterioro clínico. Es importante reconocer que el equipo de respuesta rápida tiene un componente aferente y un componente eferente o un asa eferente. Dentro del componente aferente tenemos una parte administrativa que es la que se encarga de supervisar las funciones de nosotros, los miembros del equipo de respuesta rápida, y en nuestro hospital estará a cargo del doctor Rafael Olar. En el asa aferente vamos a encontrar la detención del evento, es decir, cuando el servicio de hospitalización detecta el deterioro clínico, ¿sí? Manifiesta que una necesidad urgente no satisfecha por algún paciente que presentó este deterioro y activa el equipo de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida somos el asa aferente, los cuales buscamos resolver la crisis, ¿sí? De acuerdo a la necesidad del paciente, ya sea que el paciente nos presente un código azul, nos presente un choque séptico o nos presente cualquier patología que lo haya llevado a su deterioro. Lo que buscamos es resolver la crisis y saber y plantear qué vamos a hacer con este paciente y qué es lo que más le conviene a este paciente. Si continúa manejo en hospitalización, si se traslada a la UCIM o si se traslada a la unidad de cuidados críticos en el servicio de urgencia cuando no tengamos disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intermedios. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de activación? Como les comenté, el deterioro del estado de salud del paciente es el principal sistema de activación. Este equipo de respuesta rápida va a estar disponible 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 al día de la semana. El método de detención de signos de alarma en el paciente adulto se hará por medio de la escala del News, la cual voy a explicar a continuación. ¿Qué es la escala del News? La escala del News es un método sistemático para medir y registrar parámetros fisiológicos que sean simples en todos los pacientes y que permita reconocer el deterioro clínico o una enfermedad aguda de forma temprana. El score de News busca definir la urgencia clínica de forma precisa y apropiada, con una escala de respuesta asociada al nivel de severidad de la enfermedad. Busca contar con una escala que no sea compleja para facilitar su uso rutinario. Es importante tener claro que la escala del News no debe ser tan sensible porque podemos provocar alertas innecesarias y se puede provocar lo llamado fatiga de alertas, en lo cual se define como la sobrecarga del equipo de respuesta rápida. La escala debe tener definidas las respuestas clínicas apropiadas para el nivel de riesgo clínico. Entonces, en esta gráfica pueden observar la escala del News. Como ven, nos mide 5 parámetros fisiológicos, que son a nivel respiratorio, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el nivel de conciencia y temperatura. Y como podemos observar, una escala de 0 en cuanto a la frecuencia respiratoria es una frecuencia respiratoria normal en un paciente adulto que va de 12 a 20. Una saturación mayor de 96 es una escala de 0 o mayor, ¿sí? Una saturación en caso de que el paciente tenga EPOC entre 82 y 92 daría un puntaje de 0 o mayor de 93 sin oxígeno. Si el paciente requiere o no oxígeno suplementario, si no requiere oxígeno suplementario, la escala será de 0. La tensión arterial sistólica, si está entre parámetros fisiológicos, es decir, entre 110 y 219 la sistólica, se considerará como una escala de 0.
Si es mayor de 220 la sistólica o menor de 90, se puntuará con una escala de 3. La frecuencia cardíaca entre 50 y 90 latidos por minuto se considerará una escala de 0 y una frecuencia cardíaca por debajo de 40 o mayor de 131 se considerará con un score de 3. El nivel de conciencia de un paciente que esté alerta es un puntaje de 0 o tenemos que aprendernos estas mnemotecnias que es CBDI, que es confusión si el paciente tenía un estado neurológico normal y posteriormente se vuelve confuso, daría una sumatoria de 3. Si el paciente, su respuesta verbal se alteró, daría un puntaje de 3, ¿sí? Si el paciente responde solamente al estímulo, daría un puntaje de 3, o si el paciente está inconsciente, daría un puntaje de 3. En cuanto a la temperatura, la escala entre 36.1 y 38 daría una escala de 0, un puntaje de 0, y una temperatura menor de 35 daría un puntaje de 3. ¿Cuáles son los criterios de activación y desencadenantes? Entonces, en nuestro hospital, el criterio médico tratante es el principal desencadenante para activar el equipo de respuesta rápida. Sin embargo, lo vamos a objetivizar con la escala del NEWS, según lo siguiente. Cualquier puntaje en 3 en una sola variable, ¿sí?, da para que el paciente sea valorado por el médico hospitalario, que es el que va a definir si se activa o no el equipo de respuesta rápida. Un puntaje de 4 o más basado en la sumatoria de variables también será un ítem para activar el equipo de respuesta rápida. Es importante tener claro que el criterio médico prima sobre el puntaje obtenido en la escala del NEWS 2 para la activación del equipo de respuesta rápida. Sin embargo, se debe reconocer que esta escala es para el uso de todo personal del Hospital Universitario Erasmo Medos y poder identificar los pacientes en riesgo. No es lo mismo ver la imagen que le presenté ahorita a ver esta imagen. Es importante nuestro criterio médico. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta ante el puntaje obtenido? Si tenemos un puntaje de 0, el riesgo clínico es bajo. Entonces, se va a continuar con la vigilancia de acuerdo al protocolo. Si la calificación del NIUS 2 es entre 1 y 4 en la sumatoria de variables, también se considera un riesgo clínico bajo. Sin embargo, hay que eh, incentivar esos cuidados de enfermería y si son algunos de los signos vitales que los que se están alterando, tomarlos con más frecuencias. Si es una calificación de 3 en cualquier parámetro, es un riesgo bajo o medio y se debe evaluar por el médico de hospitalización y él definirá si se activa o no el equipo de respuesta rápida. Y si es un puntaje de 5 hacia adelante, el riesgo puede ser medio si es 5 o 6 o alto si es mayor a 7 y la respuesta debe ser urgente y tiene que ser valorado de manera urgente por el equipo de respuesta rápida. Entonces, en nuestro hospital, este va a ser la respuesta clínica que vamos a obtener. Si la clasificación de NIUS es de 0, continúa la toma de signos vitales de acuerdo al protocolo institucional, que es cada 6 horas y está a cargo del personal de enfermería. Si la clasificación de NIUS es de 1 a 4 en la suma de variables, el riesgo clínico es bajo y continúa en sala de hospitalización ese paciente y con la toma de signos vitales cada 6 horas. En caso de ser pertinente, se debe ajustar el tratamiento y medidas de soporte y el equipo a cargo es el equipo de enfermería. Si el puntaje es de 3 en cualquier parámetro, ya sabemos que el riesgo es bajo medio. Aquí debemos avisar al jefe de enfermería. Se debe valorar posteriormente por el médico hospitalario en menos de 15 minutos, es decir, se le debe dar prioridad a la valoración de este paciente y el médico definirá si se activa o no el equipo de respuesta rápida. También el médico hospitalización podrá definir si se ajustan medidas, si se toman paraclínicos o la conducta pertinente a seguir. Cuando el puntaje ya es mayor de 4, lo ideal es que el médico hospitalización evalúe si requiere o no la activación del equipo de respuesta rápida y es importante que posterior a la evaluación médica de hospitalización y la activación del equipo de respuesta rápida, mientras se define cuál es el plan a seguir con este paciente, se deben tomar signos vitales cada hora y se deben registrar mínimo cada 4 horas por el personal de enfermería. Si el puntaje es de 7 o más,
La valoración debe ser inmediata por el médico hospitalario, que iniciará las medidas precoces para evitar el mayor deterioro de nuestro paciente, y se activará el equipo de respuesta rápida, para el cual definirá si este paciente deberá ir a una unidad de alta dependencia, teniendo en cuenta los criterios de ingresos a dichas unidades. Es importante definir que el médico responsable de la activación del equipo de respuesta rápida valora los signos de alarma y la condición clínica. Él puede solicitar apoyo de especialistas, ¿sí? E intervenir en otras áreas como son la toma de imágenes diagnósticas o apoyos diagnósticos. Puede solicitar la interconsulta con otras especialidades requeridas según el paciente y las guías de práctica clínica de nuestra institución. ¿Cuáles son los medios de comunicación para activar el equipo de respuesta rápida? El personal asistencial que detecta algún signo de alarma realizará la escala de News. De acuerdo al puntaje, se alertará al médico hospitalario, quien él definirá si se activa o no el equipo de respuesta rápida. Si decide activarlo, escribirá un breve resumen de la historia clínica del paciente en el grupo de WhatsApp que se va a crear, y escribirá al final: activación del equipo de respuesta rápida. El médico de la UCIN o el intensivista de la UCIN, que tiene asignado el piso de hospitalización donde se presentó el deterioro clínico o la activación del equipo de respuesta rápida, deberá responder en el grupo de respuesta rápida: equipo de respuesta rápida en camino, para poder confirmar la activación de este, y deberá asistir a la habitación del paciente donde activaron el equipo de respuesta rápida en compañía del fisioterapeuta de hospitalización y el jefe que está a cargo del paciente, en un tiempo no mayor de 15 minutos. Hay un plan B. Siempre tenemos un plan B si el paciente o el personal de la UCIN no contesta el grupo de WhatsApp. En caso de no recibir respuesta en el tiempo estimado, se deberá activar el plan de contingencia, el cual será llamar al teléfono que se le asignará a la UCIN, que será el 317-431-8645. Se creará junto al área de sistemas una pestaña en el sistema de software institucional de historias clínicas dinámica gerencial, llamado equipo de respuesta rápida. El médico de la UCIN realizará formalmente la respuesta a la interconsulta. Ahí se hará un resumen corto de la historia, se definirán los signos vitales, y también se definirá si el paciente requiere o no traslado a una unidad de alta dependencia, o en casos donde el pronóstico sea muy ominoso, la reorientación del esfuerzo terapéutico o la continuación en el área de hospitalización. Es importante que los médicos especialistas de nuestro hospital, de acuerdo a nuestros pacientes, seamos claros en las revistas de la mañana y definamos cuál es el plan a seguir con los pacientes que están a nuestro cargo. La solicitud de interconsulta al equipo de respuesta rápida es el código 890466-1. La atención del paciente se iniciará una vez se presente el médico general de la UCIN o el médico intensivista de la UCIN, que será el líder del equipo, y se aplicará una técnica de comunicación llamada CEBAR entre el equipo aferente, es decir, en el que activó el equipo de respuesta rápida, y el equipo eferente, que seríamos los médicos generales o intensivistas de la UCIN. La S de situación. Entonces nosotros le vamos a preguntar al médico de hospitalización o al jefe de enfermería qué es lo que está sucediendo con el paciente. El B de antecedentes. Entonces preguntaremos cuáles son los antecedentes o el contexto clínico de este paciente. La A de evaluación, donde vamos a definir cuál creemos que es el problema, y la R de recomendaciones e intervenciones, es decir, qué vamos a hacer para evaluarlo o para corregir. Este va a ser la pestaña que se creará en el software institucional dinámica gerencial, donde se irá a responder la interconsulta. Como pueden ver, va a tener el nombre del paciente, el número de historia, la edad, el sexo, el diagnóstico actual, la hora de activación de equipo de respuesta rápida, la hora de respuesta del equipo de respuesta rápida. Es importante, y por eso digo que los médicos especialistas debemos, en nuestras revistas de la mañana, siempre tener claro si el paciente acepta o no medidas de reanimación. También vamos a encontrar en este link la parametrización de la escala NEWS 2,
vamos a encontrar el subjetivo, el objetivo donde se colocarán los signos vitales, el análisis, el plan y al final si se decide trasladar a la UCIN, sí o no. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación de resultados de nuestro equipo de respuesta rápida? Entonces, las actas de capacitación es importante entrenar al personal semestralmente. Debemos analizar los códigos azules de manera retrospectiva para así poder identificar por qué no se activó el equipo de respuesta rápida o si el código azul se presentó cuando el equipo de respuesta rápida ya estaba presente. Debemos evaluar la adherencia al protocolo. El alcance. Es importante tener claro que este protocolo es para áreas de hospitalización. Están excluidas la área de hospitalización pediátrica y excluidas las áreas de urgencias y cirugía. Este va a ser nuestra ruta cuando se active el equipo de respuesta rápida. Entonces, lo primero es que si sospechamos ante un deterioro clínico de un paciente, ya sea evidenciado por familiar o por auxiliar de enfermería, lo primero que se va a hacer es llamar a la jefe de enfermería. La jefe de enfermería evalúa al paciente con la escala del NIUS 2 y de acuerdo al puntaje de la escala del NIUS 2 vamos a definir. Entonces, si la escala de NIUS es menor de 3 puntos, ese paciente continuará de manejo de acuerdo al protocolo por el servicio de enfermería. Si la escala de NIUS es de 4 puntos o más en la sumatoria de variables, se va a llamar al médico hospitalario, que es el que va a definir si activa o no el equipo de respuesta rápida. Si la escala de NIUS es de 3 puntos en cualquier variable, se va a llamar al médico hospitalario y este médico hospitalario definirá si se activa o no el equipo de respuesta rápida. Si no activa el equipo de respuesta rápida, el médico hospitalario podrá solicitar para clínicos, podrá ajustar el manejo clínico con el especialista tratante. Si el médico decide activar el equipo de respuesta rápida, escribirá al grupo de WhatsApp un breve resumen de la historia clínica y al final escribirá la activación del equipo de respuesta rápida. Posterior, solicitará la interconsulta con el código 890466-1. El equipo de respuesta rápida responderá en el WhatsApp, equipo de respuesta rápida en camino. El médico líder del equipo de respuesta rápida, que será el médico intensivista de la UCIN o el médico general de la UCIN, definirá si el paciente requiere manejo emergente en sala de hospitalización con apertura del carro de paro, si el paciente será trasladado a la UCIN o en conjunto con especialista tratante ajustará el manejo médico y continuará el manejo en hospitalización. Posterior a la evaluación, el equipo de respuesta rápida responderá formalmente a la interconsulta. Es importante que el equipo de respuesta rápida llegue y defina cuál es lo que vamos a realizar con este paciente. Está muy claro que si actuamos de manera precoz, vamos a sacar muchos pacientes que en nuestros servicios de especialización puedan caer en código azul. Muchas gracias. Este es el correo de nuestro equipo de respuesta rápida, g.respuestarapida@eramusmeos.gov.co. Cualquier duda, inquietud, estamos dispuestos a contestar. Gracias.